Muy bien, continuamos en esta parte. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y esta espada no era manejada por su mano, sino que salía de su boca. Así lo describe, por lo cual la referencia específica es a esta palabra que va a juzgar al mundo, que va a juzgar los secretos de los hombres. Es la espada. Esta espada es su palabra que ha salido para juzgar. Su palabra es omnipotente en ejecutar su voluntad en castigo de los pecadores. Es la espada del Espíritu de Jesucristo. Esta es una definición muy contundente. Esta espada de 2 filos es la espada del Espíritu de Jesucristo. Él representa la verdad y la vida. Y no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Y la verdad es lo que va a juzgar los secretos de los hombres. El punto prominente a considerar en este pasaje es que su palabra es usada como reprensión y castigo. Eso es lo fuerte de este mensaje. Así como los romanos usaban la espada como señal de autoridad y juicio, Jesucristo muestra su espada aguda de 2 filos y representa la suprema autoridad de Dios. Los incrédulos no pueden experimentar la recompensa eterna de vivir en el reino de Dios. Bueno, así como cortará en el centro de esa espada, hacia la izquierda cortará lo condenable, lo reprobado, pero hacia la derecha separará lo que es aprobado, lo que fue guiado por su mensaje a la tierra. En Apocalipsis 2:11, ¿quién no lo lee? Oscar, ¿lo tienes? Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere por la obediencia, el que venciere por la fe, el que venciere por su fidelidad a su Creador, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero el que no, sí sufrirá daño de la segunda muerte. Cuando vimos el domingo pasado este versículo, estuvimos hablando que era la segunda muerte, y la segunda muerte es el lago de fuego, donde va a vivir eternamente un pecador que no quiso hacer caso de la verdad. También la espada representa la separación futura de los creyentes y los incrédulos. Por eso dice que discierne, es decir, separa lo aprobado y lo reprobado. Y aquí en Mateo, el Señor Jesucristo enseñó esto a sus discípulos cuando hablaba acerca de ese día. En este pasaje que vamos a leer, ese es el día en que el Señor vendrá y usará su espada. Miren, les anticipo esto, que cuando el Señor Jesucristo venga a juzgar las naciones con juicio y castigo, Él no va a sentarse en un tribunal y no va a formar un gran tribunal de los hombres más elegidos y va a estar pasando uno por uno para ver cómo fue su vida. No, no va a ser así, porque Él representa todo el mensaje de Dios dado al mundo. Él es la palabra, Él contiene en su misma persona toda la palabra escrita, y en su presencia
Solamente con su presencia va a haber una separación, porque Él es la espada de dos filos. Él no va a luchar con los hombres, ni va a luchar con las naciones. Él no viene a hacer guerra, Él viene a juzgar. Y su vida misma es la palabra viva. Toda la palabra escrita está contenida en Él. Y con su sola presencia va a haber una separación de los que son condenados y de los que no son condenados en el momento. Otros van a ser levantados del polvo solamente para recibir su castigo, y otros serán levantados del polvo para ir al cielo. Bueno, vamos a leer aquí, es cuando el Señor venga con esa espada de dos filos, y vamos a leer Mateo 25. Blanca, ¿lo tendrás? Mateo 25, 31 al 34, primero. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Fíjense, otra vez, despacio eso, Blanca. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Adelante. Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hasta ahí a 34. Llamará a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. ¿Verdad? Ahora leemos el versículo 41 y el 46, por favor. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así es la espada de dos filos. Él dirá, venid, y dirá a los de la izquierda: apartaos de mí. Él lo dice porque Él es la espada de dos filos, y de su boca salía una espada de dos filos. Bueno, debemos entender esto, que Él no viene ya a ver quién es inocente y quién no, solamente viene a hacer una separación. ¿Saben por qué? Porque Él va a ver la palabra del Evangelio de la fe en Jesucristo en aquellos que creen, y va a ver la doctrina de la comunión y del compañerismo, y va a ver la doctrina de la santidad, la doctrina de la verdad, el amor, la mansedumbre. Él va a ver eso, y solamente va a decir: venid, benditos de mi Padre. Pero cuando vea hacia la izquierda, Él no verá nada. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, Él va a ver dónde mora la palabra, si en sus corazones, si la palabra fue guardada, fue recibida, guardada, fue atesorada. Todo esto está contenido en estos avisos. Él solamente dirá: estos son a la derecha y estos son a la izquierda. Unos a la gloria eterna, otros al castigo eterno. Esa es la espada de dos filos. Y cómo el mundo está viviendo enajenado por la cultura, por los avances del hombre, por el reconocimiento, la altivez del hombre, por la sabiduría humana. Bueno, pero todavía hoy en día este evangelio se está predicando en todas las naciones.
está activo como en este momento se está predicando esta palabra. Así como los romanos usaban la espada como señal de autoridad y juicio, Jesucristo muestra su espada aguda de 2 filos. Y les está hablando a los cristianos de la iglesia de Pérgamo, ya centrándonos en el mensaje que estamos llevando. Mostrándose ante ellos como el que tiene esta espada aguda de 2 filos. Esta sublime descripción de la espada de 2 filos es el emblema del juicio que pende sobre las naciones no arrepentidas. Y las naciones están formadas por hombres, en lo particular, en lo individual, no importa cuál sea la altura de ellos o su cultura. Ser cristiano en Pérgamo era arrastrar un compromiso muy difícil, guardar la fe y retener el nombre. El Señor les señaló esto como algo aprobado. Sin embargo, cuando Jesús anima a las iglesias y las edifica y las sustenta con el espíritu de su boca, aquella cualidad de la palabra es una fuente de agua que salta para vida eterna. En Juan 6:63 dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Bueno, así como las escrituras contienen la espada de 2 filos, que es la palabra de juicio, las escrituras contienen la palabra que es agua viva, que es espíritu que da vida. Y en 2 Timoteo 3:16 y 17 dice: porque la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura Dios le da vida y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto es lo que se llama el discipulado. Y la palabra de Dios es útil para edificar, para enseñar, para instruir en justicia, es decir, en el camino de Dios, en el camino de los justos. Cuando se predica la palabra, no solo se anuncia juicio, se anuncia la palabra como una leche espiritual no adulterada que ayuda al hombre a crecer espiritualmente. También la palabra de Dios llena con el Espíritu de Cristo, llena el corazón de gozo, de paz, de adoración, de amor, de santidad, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Bueno, paralelamente se ha anunciado esta palabra de vida, para dar vida, para que los hombres vengan. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice esto en Juan 7:38, de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, no quiere decir que Dios es un Dios de castigo solamente. Primero que todo es un Dios que da vida, que levanta al caído, que levanta al pobre del polvo del muladar. En ese sentido, la palabra de Dios es anunciada antes que la espada de 2 filos. Y le dice en este versículo, Apocalipsis 2:13, yo conozco tus obras. Yo les decía que esta es una frase con la que se dirige a todas las iglesias, es decir, en todos los sectores de la vida de la sociedad hay iglesias cristianas, y el conjunto de esas iglesias cristianas en
en su totalidad son la iglesia de Cristo. Y a ellas les dice, yo conozco tus obras, como le dice a Pérgamo. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Bueno, él dice, yo sé cuán difícil es para ti guardar mi nombre y guardar la fe. Yo sé dónde estás y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bueno, vamos a ver que ese trono y esa morada de Satanás era precisamente aquella cultura de la ciudad de Pérgamo, donde estaba la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era reconocida como el centro de 4 sectas idolátricas: Zeus, Dionisio, Asclepio o Esculapio y Atenea. El Señor le llama a Pérgamo la ciudad donde Satanás tiene su trono. ¿Qué descripción de Dios? Bueno, vayamos viendo una semblanza de lo que describe para la iglesia de Pérgamo y traten ustedes de visualizar cómo camina el mundo, a donde ustedes voltean, a la nación que ustedes volteen, las más altas, las más fuertes, las más poderosas, las más débiles, las más incultas, donde hay hambrunas, todo eso, noten ustedes, la ciudad donde Satanás tiene su trono, rodeada del culto a Satanás y al emperador romano como Dios. La iglesia de Pérgamo no estuvo dispuesta a negar a Cristo, aun cuando los adoradores de Satanás martirizaron a uno de sus miembros. Bueno, habíamos visto que había gran persecución en estas ciudades que venía de la fuente primeramente del Imperio Romano y luego de aquellas sectas antidios, anticristo. Bueno, aquí se menciona como una referencia de este Antipas, que fue un mártir entre ellos, y les dice, bueno, ustedes también estuvieron perseguidos a muerte, y aún en medio de ello, es las cosas que el Señor resalta. Por eso dice, yo conozco tus obras. Entonces dice, aún en ese tiempo no has negado mi fe y has retenido mi nombre. Es decir, no has adorado al César, ni has adorado al Dios de la sanidad. No has querido dar culto a esos falsos dioses griegos. Todo eso le está señalando como algo que debe ser, y miren quién lo hace, el Señor Jesucristo. Nunca es fácil permanecer firmes en contra de las fuertes presiones y tentaciones de nuestra sociedad. Bueno, cuando hablamos de la fidelidad, sé fiel hasta la muerte. Hay un límite, ¿verdad? Que es el martirio. No siempre por ser fiel se recibe el martirio, pero sí hay ocasiones extremas como estas, pero extremas también en la fidelidad, en la fe. No quiere decir que ellos fueran adoradores, más bien está señalando el entorno, el trasfondo cultural donde ellos les tocaba vivir. Posiblemente también tenían avances en la ciencia, tenían avances en el conocimiento, pero no avances en la idolatría. Bueno, nosotros tenemos que saber separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿De dónde creen ustedes que viene la ciencia? Aún en científicos tan paganos como ellos,
Bueno, la ciencia es un don de Dios, es una revelación de Dios al hombre para favorecer al hombre, aunque estos no le den gracias, sino que se envanecen con la revelación de la ciencia. Profesando ser sabios, se hicieron necios, se envanecieron en sus razonamientos. Bueno, esto es la perdición cuando el humanismo domina al hombre, cuando no le dan gracias a Dios. No quiere decir que no haya científicos cristianos. Hay muchos científicos cristianos que le dan gracias a Dios por la ciencia, por la luz, por los descubrimientos que Dios propicia que los saquen a la luz. Y estos científicos pues le dan gracias a Dios. Había algo en su culto que moviera a los cristianos a llamar el templo de Asclepio la sede de Satanás. Sí, había tres cosas que señalar. Como nosotros debemos ubicar, identificar, señalar cosas que son del diablo, aunque vivamos en medio de una gran cultura. La primera era el emblema de Asclepio o Esculapio. Era la serpiente que se sigue usando en muchos emblemas médicos y farmacéuticos. Muchas de las monedas de Pérgamo tienen la serpiente de Asclepio como parte de su efigie. Bien podía ser que los judíos y los cristianos consideraran satánica una religión que tenía la serpiente como emblema de su culto. Otra segunda cosa por la cual sí se le podía llamar el trono de Satanás o donde mora Satanás es que Pérgamo era el centro administrativo de Asia. Eso quería decir que era el centro del culto a César para toda la provincia. El punto sin duda era por lo que Pérgamo era la sede de Satanás, era el lugar en que se obligaba a las personas bajo pena de muerte a tomar el nombre de Kyrios en griego, que significa Señor. Bueno, el Señor les señala a los cristianos de Pérgamo que ellos habían retenido su nombre. ¿Saben ustedes cómo era la persecución? No crean que eran redadas y que empezaban a darles muerte con las espadas. No, eran traídos aquellos que eran identificados del movimiento de la fe y exhibidos en público y obligados a blasfemar y a renunciar al nombre de su Señor Jesucristo, y que públicamente ellos adoraban a César como el Señor. Eso es lo que significa retienes mi nombre. Y era una prueba de fidelidad muy alta. Bueno, en ese sentido, por eso se le llama el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás ha querido ser adorado como Dios. Y el espíritu del emperador estaba en el César, el espíritu de Satanás estaba en el emperador romano. Bueno, esa era una segunda razón por lo que el Señor lo describe así, a ese nivel. Y la tercera, el culto de Asclepio, Zeus, Dionisio y Atenea, dioses de las 4 sectas satánicas, era una base suficiente para llamar a Pérgamo la sede de Satanás. Una sede donde concurrían todas las jerarquías demoníacas, todas las huestes de maldad. Entonces,
el Señor veía que en esa gran idolatría era donde Satanás moraba. Imagínense una ciudad llena de demonios, una ciudad tan culta, una ciudad que rendía culto al emperador romano. Bueno, aquí tenemos la explicación del comienzo de la carta de Pérgamo. Cristo, el Señor, se dice que es el que tiene la espada aguda de dos filos. Los gobernadores romanos tenían la autoridad y el derecho de la espada. El derecho de la espada tenía poder de vida o muerte. Ellos podían declarar sí o sí. Su palabra era la sentencia que se ejecutaba en el lugar y en el momento. Y en cualquier momento podía usarlo contra los cristianos. Pero esta carta escrita a los cristianos de Pérgamo demanda que no olviden que la última palabra la tiene siempre nuestro Señor Jesucristo. Eso significa retener su nombre. La última palabra no la tenía el César. Bueno, si ellos morían como mártires, sabían que el Señor había dicho en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará reposar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por caminos de justicia, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bueno, eso es el fondo donde retienes el nombre del Señor. Confías que Él es el que tiene la última autoridad. No para evitar la muerte o para dejar que la muerte venga, sino para estar contigo, porque nada nos puede separar del amor de Cristo, sea la muerte, sea la vida, sea lo presente, sea lo porvenir. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. Y esto era realmente un nivel espiritual para sobrevivir en su fe muy alto. Ellos estaban atribulados, era el común denominador en todas las provincias romanas. ¿Qué es el que tiene la verdad, espada aguda de dos filos? Es el Señor. ¿Quién es? El poder de Roma podía ser satánicamente poderoso. El poder de Cristo como el Señor del cielo y de la tierra es incalculablemente mayor. Y vamos, para terminar, vamos a leer esta cita, Filipenses 2, 9 al 11. Dora, ¿nos quiere leer, por favor? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. A los cristianos, Dios nos dio a Cristo como el Señor. Y confesar, ¿verdad?, que Él es el Señor en el cielo y en la tierra, y que Él es el que tiene la última palabra. Bueno, esto nos muestra cómo podemos ser cristianos en estos días, en medio de ciudades tan avanzadas, en la civilización, en la ciencia, en el comercio, en los poderes políticos, en todos aspectos podemos vivir como cristianos. Y bueno, continuamos con este tema. Todavía apenas hemos visto el segundo versículo. Dios los bendiga.
Nos vemos la siguiente semana.